Hola amigos y amigas, un saludo cordial para todos. Hoy vengo con una pregunta clave para ustedes. ¿Te has preguntado cuánto dinero debe hacer tu empresa para cubrir los gastos reales que por legislación laboral debes destinar a cubrir el valor de ese trabajo durante un año? Para personas, para trabajadores como ayudantes de construcción, auxiliares, asistentes administrativos, profesionales o cualquier trabajador que labore en tu negocio. Bueno, hoy voy a mostrarles cómo esta, este objetivo de determinar esos costos durante un año los podemos determinar a partir de estos valores, de estos conceptos distribuidos básicamente en una primer cuadro. No son tablas, son cuadros que manejan información definidas en columnas y filas. En las columnas hay unos conceptos que llamamos conceptos y en sus filas están definidas el perfil de esa persona con la que quiero definir ese sueldo durante un año. ¿Cuánto debo aprovisionar en mi empresa? Entonces, este primer cuadro, que se llama valor mensual real, desde, desde esta fila 2 hasta la fila 9, están organizados esos personajes, esos trabajadores con los que yo he definido mi relación, en mi negocio para trabajos de mano de obra. Tenemos otro cuadro, que es un cuadro aquí en la parte intermedia de la hoja, que son los mismos conceptos definidos para el cuadro mensual, pero en este caso son cuadros con valores anuales. Y vamos a concentrarnos en el ayudante de construcción y vamos a concentrarnos con el oficial de construcción. Pueden ser estos dos, pueden ser más. Oficial de construcción que tengan por lo menos 2 salarios mínimos. Ese concepto de salario mínimo parte del salario base mensual que ese trabajador está devengando. En el caso particular de Colombia, tenemos salarios mínimos durante durante un año que se aprueba un salario mínimo por los gremios, por el gobierno y por los gremios. Se decide al principio del año un valor del salario mínimo. Este valor del salario mínimo para el año 2026 está definido en este valor de la celda B5, que puede cambiar. Ese valor puede cambiar durante cada año. Aquí tengo en este cuadro, en la parte superior, celda B1, una lista desplegable con una referencia de varios años, desde el 2009 hasta el 2026. Y si queremos ver, por ejemplo, el año pasado, 2025, teníamos un salario mínimo de 1.423.500 y un auxilio de transporte de 200 para un total de un sueldo mensual de 1.623.500. Pero eso es referencias históricas. Vámonos al año actual, 2026. Un sueldo mensual entre salario base y auxilio de transporte de 2 millones de pesos. Aquí tenemos unas notas donde aclaramos que el auxilio del transporte aplica para trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. O sea, ¿hasta qué valor? Hasta este valor, 3.501.850. Hay un auxilio de transporte que se aplica por ley. Muy bien. Entonces ya vimos este concepto de salario base, de dónde lo podemos manejar. Salario auxilio de transporte, que conforman la suma de los dos, conforman el sueldo mensual. Ese sueldo está aquí, pero en este caso, como dije, estos conceptos son anuales. Entonces, ¿qué tenemos? Para el año, esos 2 millones se vuelven 24 millones y el auxilio de transporte se vuelven 2 millones, casi 2 millones, casi 3 millones, correcto, casi 3 millones. Hacemos una aclaración
aquí para el caso del ayudante y en el sector de la construcción, durante un año sabemos que el ayudante y cualquier trabajador durante un año descansa un periodo de vacaciones que son 15 días calendarios, ¿sí? O sea, la suma de 15 días continuos de vacaciones, y podemos considerar también que en los días feriados tampoco se asiste al trabajo. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque el auxilio verdadero del transporte en el año consiste en los 360 días menos las vacaciones y menos 18 días, menos 3 días de feriados, por ejemplo, como un valor promedio. Entonces ahí hay un ajuste. Ese ajuste del valor del auxilio del transporte, que de 2.989.000 pasaría a ser realmente 2.839.000 para el caso del ayudante. Para el caso del oficial, que gana un salario y medio, que lo referenciamos, lo referenciamos con la casilla B6, un salario y medio para este tipo de oficial de construcción. Entonces, estos cuadros anuales, estos conceptos por valores anuales, tenemos el sueldo real, que es la suma de estos dos. Para el caso del ayudante, 23.850.000. Tenemos las prestaciones sociales, que la podemos extraer de este cuadro sombreado en color verde, su encabezado. Son cuadros porque pues básicamente muestran qué tipo de conceptos se aplican para la determinación del valor total de las prestaciones durante un año por un trabajador, en este caso que devenga un salario mínimo y que tenga un auxilio de transporte. Para nuestro caso del ayudante son 5.563.000, que va aquí en esta celda, que refleja el valor total del cuadro auxiliar. Hablamos de la seguridad social también en este color como naranja claro, color melocotón, no sé. En este cuadro tenemos los conceptos y cada una de sus parámetros que definen el pago con sus porcentajes establecidos en la ley para determinar cuánto me cuesta para ese ayudante, para un salario mínimo, un año, un mes, perdón, este sí es un valor mensual, un mes de el costo por aportes al tema de seguridad social. Se manejan puntos de salud, otro tópico de pensión, tópico de relaciones, administración de riesgos laborales, otro tópico de cámara de compensación, que son cajas para auxilios de vivienda, un tema para auxilio de niñez, un tema para auxilio de eso es la educación técnica en Colombia, se maneja a través del SENA, y ella también tiene un valor por el cual se paga en la seguridad social. En este caso, tenemos que la relación entre el empleado y el empleador, que hace parte de una empresa de construcción, no aplica para este rubro ni para el SENA, pero sí tenemos un fondo que va a mostrar cómo hay un porcentaje que también se debe tener en cuenta en esos pagos de seguridad social. Muy bien. Entonces, estos valores están reflejados aquí durante un año. Ese valor mensual de 585 que está aquí para el caso del trabajador son 445, porque este valor de 585 que está acá, como ustedes lo ven, para el ayudante, es el aporte total del sistema de protección de seguridad social, pero este valor, una parte la asume el trabajador y otra la asume el empleador. Entonces, la empresa tiene 445 multiplicado por 12 y nos da la seguridad social. La dotación anual, otro parámetro que aplica para sueldos también
no mayores a 2 salarios mínimos y cuyo trabajador esté trabajando durante o lleve trabajando más de 3 meses. Para el año 2026 tenemos este estimado que viene de esta parte. Bueno, muy bien, entonces en este cuadro que viene de la hoja dotación nos muestra los ítems o artículos que puedo considerar dentro de este concepto de dotación y elementos de protección personal. La ley para el caso colombiano nos dice que por lo menos el calzado y el uniforme deben darse 3 veces en el año o cada 4 meses. Entonces, estimamos unos valores y una cantidad de frecuencia durante el año en el que tengo la obligación como empleador, como empresa, de suplir ciertos ítems, cierto vestuario para el desarrollo y el desempeño en las condiciones de seguridad apropiadas para cada trabajador. Esto es más subjetivo, pero hay que velar para que esta consideración de protección sea usada por el trabajador. En este caso nos da 1.254.000, que es el valor que tenemos acá durante un año. Entonces, en este cuadro podemos observar que ya durante un año para un ayudante de construcción tenemos que en esos 4 conceptos principales hay un sueldo integral, por llamarlo de alguna manera, y que debemos provisionar durante un año la suma de 36 millones de pesos, redondeado esa cifra. Entonces, aquí tenemos unos porcentajes que nos indica que el sueldo de un año se afecta con el tema de prestaciones, seguridad y dotaciones en 150% con respecto al valor de un salario al año, ¿sí? Lo que pagamos, estos porcentajes están definidos para comparando lo que se paga durante un año, ¿ya? Lo que se paga durante un año, que uno diría, bueno, si yo pago durante un año 24 millones, porque es el sueldo que yo le pago al trabajador, pero no es así. Durante un año, yo no solamente pago su salario, sino pago un auxilio de transporte y ese sueldo real ya deja de ser 24 millones para convertirse en 29.413.000. Ese sería el sueldo con las prestaciones. Y se convierte, si le agregamos la seguridad social, se convierte en 34 millones. Y si le agregamos ya la dotación, se convierte en 36 millones. O sea, estamos teniendo un incremento del 150% para el valor de considerar pagar solamente el salario, ¿no? Ahí vemos que debemos considerar que tenemos que apropiar de nuestros recursos para disponer de un 50% más de lo que le estamos dando de salario al trabajador. Para el caso del oficial es lo mismo, con otros valores similares. Llegamos también que debemos apropiar de un 150% durante el año de lo que se le paga en salario básico. Esos son los porcentajes que me muestran que este ejercicio vale la pena hacerlo, porque tenemos varias consideraciones que a veces se nos omitimos en nuestro análisis de costos para mano de obra. Volvemos al cuadro de arriba. Aquí tenemos valores mensuales con sus respectivos diferencias de porcentajes. Entonces hablamos de un 22.29% la diferencia entre lo que corresponde a la seguridad social versus el sueldo
devengado por el ayudante, tenemos una prestación social y la prestación social nos corresponde a un 23 también, 23% con respecto al sueldo. Tenemos la dotación que equivale a este valor anual de 1.254.000 dividido en 12 meses, y el ayudante entonces recibiría al mes 3.013.000 aproximadamente por todos estos conceptos. Entonces nos damos cuenta que no son 2 millones lo que se le está dando al trabajador de nuestros ingresos como empresa. No dedicamos 2 millones a este trabajador ayudante, sino tenemos que dedicarle 3 millones, como vimos acá, el 150% o el 50% más de lo considerado. ¿De acuerdo? Tenemos otros conceptos sobre ya no valores mensuales, sino valores diarios, que el ayudante se ganaría entonces de esos 3 millones. Habría que decir que el ayudante gana 100.000 diarios. Si consideramos para el calendario de 30 días, puede ganar 115.000 si consideramos que realmente el trabajador produce no durante 30 días, sino durante 26 días, quitando los domingos. O podemos decir que el valor efectivo del día es si quitamos no solamente los domingos, sino también los días festivos que corresponden a un mes determinado. Entonces hablamos de que realmente un ayudante habría que considerar que gana no 100.000, no esos 100.000, sino 130, que es el día efectivo realmente que nos va a producir a nosotros el trabajo real de ese ayudante. Va a costar 130.000. Lo mismo como hablamos de los días, podemos hablar de las horas. ¿Okay? Entonces tenemos que el ayudante va a ganar los 2 millones que dijimos de salario, dividido en, si es calendario, si es nominal, lo dividimos en 30 por 8 horas de trabajo. Entonces nos va a gastar, nos implica un valor de 8.333. Eso es llamamos hora nominal. Durante 30 días, ese sueldo durante 30 días, que tenemos el sueldo de 5, que es el sueldo mensual, dividido en 30, tenemos el diario, y las 8 horas corresponden a 8 horas de trabajo. Eso está cambiando. Recordemos que ya no trabajamos las 48 horas semanales. Ese tope también en la ley colombiana ha venido disminuyendo para posicionarse ahora en 44 horas. El valor final también como una hora calendario, dijimos hora calendario, si consideramos 8 horas de trabajo, hora laboral, sí, perdón, laboral, tenemos acá el valor del día sobre 8, el laboral es el valor del día laboral sobre 8, o la efectiva, que es el valor del día efectivo sobre 8. Esto sombreado en negro sería lo que debíamos considerar tanto para el ayudante como para el oficial, los valores correctos, finales, considerando todos los conceptos mencionados en este tema de mano de obra para aplicarlo a nuestros presupuestos. Ese es el valor de la hora real. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya revisamos todo el tema de esta información de los cuadros. Tenemos una tabla que es muy interesante porque en esta tabla, esas horas que hemos definido, ¿sí? Esas horas que hemos definido, que vienen del análisis del cuadro superior, me indican a mí, yo puedo también, así como definimos a partir de un salario mensual, definimos un valor por hora, también podemos irnos hacia atrás con este cuadro, con un valor de prestación
por hora podemos determinar un valor de salario mensual. ¿Cómo es eso? Es sencillo, aplicamos en Excel esta función que se encuentra en datos, aquí en datos, en análisis de hipótesis en buscar objetivo. ¿Qué es lo que queremos acá? Irnos de este valor y determinar cuánto es el valor mensual de una persona. Porque si decimos que le vamos a pagar a esa persona no 16,000, sino vamos a decirle, no, pues esa persona realmente va a cobrar 18, ¿no? Entonces, ese valor de 18 me implica acá un valor diferente de un valor mensual de 1.750.000. ¿Tendrá auxilio de transporte? Depende. Si no nos pasamos de 2 salarios mínimos, en esta fórmula está aplicado que este valor de 249 es verdadero si el salario base no pasa del valor de 2 salarios mínimos. Entonces hagamos el ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacer vamos a aplicar esta función objetivo y vamos a decir que vamos a definir la celda. ¿Cuál celda? Vamos a definir esta celda y decimos que esa persona va a ganar 18,000 pesos la hora. Para cambiar, ¿cuál celda? Vamos a ver qué sueldo mensual nos corresponde si trabaja 18,000 la hora, ¿ok? Le damos a aceptar y nos damos cuenta que esa persona va a ganar en salario 1.962.000, aplica, ¿sí? Aplica salario de auxilio de transporte y va a obtener un sueldo final de 2.211.000. Aquí está todo el desglose de los aportes por seguridad social, por prestaciones, por dotación, y al final el hombre va a ganar un sueldo integral de 3.324.000. Aquí lo vemos, ¿ok? Entonces, este valor de salario viene de echarnos para atrás, revertir el proceso, digamos, de horas a sueldo mensual. En este cuadro principal, vamos de sueldo mensual a horas y nos determinamos la hora. Este es un cuadro muy interesante que nos va a permitir analizar realmente durante un año qué costo tiene nuestra mano de obra, cuánto es el recurso que debemos construir, que debemos realizar, que debemos buscar para hacer de nuestras empresas algo viable, algo rentable. ¿Ya? Entonces, amigos, agradecemos su atención a esto y esperemos que les sirva de fruto. Dejo en las especificaciones este archivo que lo voy a compartir con ustedes. Es un archivo muy sencillo donde están organizados los conceptos para que ustedes también puedan incluir en ellos. Algunas celdas tienen funciones, tengan que tener cuidado con eso, por lo que les recomiendo en estas columnas G, H y J, que dice acá no insertar o quitar columnas en este cuadro porque hacen referencia a esas. Si quieren insertar columnas, pueden desde la columna K hacia adelante, ¿vale?